Tengan todos ustedes, tengan todos ustedes muy buenas noches, participantes, a este tercer webinar, el cual está dedicado a la litigación penal en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. En este primer conversatorio, día 20 de mayo, tocaremos el tema de las estrategias de litigación oral. Tendremos como panelistas que nos acompañarán el día de hoy a los profesores Javier Mometiano Santiago. El profesor Javier Mometiano Santiago es capacitador en litigación oral y también profesor de Derecho Procesal Penal. El profesor Javier Mometiano es magíster en Derecho Penal, y realizó un doctorado de Derecho en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es profesor de litigación oral en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Lo tenemos al doctor como primer panelista. Como segundo panelista tenemos al doctor David Farfán Zulcahuamán, quien también asimismo es capacitador en litigación oral, es abogado, es licenciado en educación y maestría en ciencias penales y doctorado en derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, también contamos con la presencia del profesor Fernando García, quien es docente en actuación, expresión corporal y composición y pedagogía teatral y oratoria en la Universidad Nacional del Callao. En este momento voy a darle audio al profesor Fernando Ramos para que pues podamos todos verlo. Lo que agradecería muchísimo de los participantes es que por favor no activen su video con la finalidad de que en el cuadro principal salgamos los cuatro. En mi calidad yo de moderador, mi nombre es Darío Rivera, y en esta ocasión voy a moderar lo que es este primer conversatorio. Dicho esto, estamos esperando que el profesor Fernando inicie su video para iniciar con, digamos, con este primer conversatorio. Profesor Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Fernando. Buenas noches nuevamente a todos los participantes. Agradecerles por su disposición de tiempo, agradecerles por participar, volver a reiterarle algunas pequeñas reglas. Por favor, no activen su cámara con la finalidad de que en el cuadro principal salgamos, digamos, los participantes en este conversatorio. Voy a iniciar con una primera cuestión. Doctor Fernando, por si acaso ya lo presenté. Voy a iniciar con una primera cuestión. Bien, sí. Primera pregunta. Bueno, antes que nada quisiera pedirle la palabra a cada uno de ustedes como presentación en este conversatorio. Profesor David Farfán, ¿algunas palabras que quiera decir respecto a su presentación? Estimado Darío, muchísimas gracias. Quiero agradecer al taller de Ciencias Penales, Magíster Juris de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecer a todos ustedes que hacen posible que podamos llegar a estudiantes, a público en general y poder compartir temas importantes que son relevantes para toda la comunidad, no solamente jurídica, sino social, toda vez que esta crisis sanitaria es una situación complicada y para poder lograr salir de esto, todos los peruanos tenemos que articular caminos. Y creo que eventos importantes como estos facilitan y ayudan a que se desarrolle de gran manera nuestro país y podamos salir de esta crisis sanitaria. Perfecto, profesor. Profesor Mometiano, algunas palabras de inicio. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación al taller de Derecho Penal Magíster Juris de la UNFB, ¿no? Saludar a todos por este medio, ¿no? Y nuevamente reiterar mi agradecimiento para poder hoy día compartir algunas apreciaciones del aspecto de la litigación penal. Muchas gracias, profesor Javier Mometiano. Profesor Fernando Ramos, lo escuchamos. Agradeciendo la invitación, ¿no es así?
Es necesario que en estos encuentros hayan diversas voces, tanto de los especializados, que son mucho más profundos, para los que podemos ver las cosas en forma más global y desde una mirada de fuera y de adentro también. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Como se darán cuenta, contamos con un panel especializado en lo que es la capacitación de la litigación oral en el nuevo Código Procesal Penal. Bien, quisiera, profesores, hacer e iniciar este conversatorio con una pregunta inicial. En primer lugar, el nombre de este tercer webinar que fue a proposición de ustedes es la litigación penal en tiempos de crisis, en tiempo de pandemia. Mi pregunta al respecto es para precisar al público, los participantes, los que nos acompañan, qué término deberíamos utilizar y en qué circunstancias, litigación penal o litigación oral. La pregunta se lo hago primeramente al doctor Javier Mometiano, luego al profesor David Farfán y al profesor Fernando. Para la respuesta a esta pregunta tienen el tiempo de 1 minuto. Bueno, justamente hemos cogido el tema de litigación penal por la especialidad que tenemos en penal, claro, a excepción del profesor Fernando Ramos, que es especialista en arte dramático, ¿no? Y ha sido profesor de oratoria. Pero, ¿por qué no litigación oral? Porque la litigación puede ser escrita o puede ser oral, ¿no? Bien, perfecto. Doctor David Farfán, ¿por qué el término litigación penal a diferencia de litigación oral? Gracias, Darío. Creo que siempre que tratamos de entender la definición de algo, debemos ir a su contenido, ¿no? Cuando hablamos de litigación, ¿de qué estamos hablando? Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua y nos dicen, pues, que litigación es la acción de litigar. Y buscamos qué es litigar. Litigar es, pues, debatir una posición, una postura en juicio. ¿Y qué es la oralidad? Es justamente que ese debate en juicio se realice de manera oral y no de manera escrita. A lo dicho ya por el doctor Javier Mometiano, le incremento lo siguiente. Creo yo que la litigación oral es un término general. ¿Por qué? Porque tenemos litigación oral penal, tenemos litigación oral civil, tenemos litigación oral laboral y así. Entonces, dentro de la especialización, el curso de hoy está dentro de la litigación oral penal o litigación penal. Perfecto, muchas gracias, doctor David Farfán. Le traslado la misma pregunta al profesor Ramos García, Fernando Ramos García. Sí, desde mi perspectiva, ¿no? Como profesor de teatro y de expresión corporal, la definición que yo le doy es muy similar a la del teatro, ¿no? Que es la confrontación humana en conflicto y en presencia, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dicen ambos ponentes. De nada sirve tener en papel todo el sistema, disponer de todo, si no nos encontramos entre la confrontación, no se va a completar el sistema. Entonces, en ese caso, todo forma una unidad porque todo está dentro de un sistema. Perfecto, doctor. Entonces, como segunda pregunta, les plantearé lo siguiente. Se dijo que en el conversatorio de hoy día se va a tratar sobre el tema de estrategias en la litigación oral. Mi pregunta es, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos de estrategias de litigación oral? Profesor Javier Mometiano. Así. Antes de abordar eso, yo quería complementar lo siguiente con respecto a la pregunta anterior. Solamente decir esto, ¿no? Que los procesos en Latinoamérica son pro-inquisitoriales. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre hay una tendencia al aspecto escritural, ¿no? Por eso es que yo sostengo que la litigación es tanto escrita como oral. Solamente que acá le han querido dar el énfasis oral en relación a un sistema acusatorio que en realidad no es el que se pinta, ¿no? Puesto que, digamos, en nuestro caso tiene otras raigambres, se quiere decir. En cuanto al tema de estrategias, obviamente hablar de estrategias es justamente percibir, ¿no? Percibir todo un mundo, ¿no? En ese mundo amplio de percepción, yo en un plazo largo tengo que avisorar lo que va a suceder, ¿no?
y las secuelas de ello yo tengo que resolverlas en un corto plazo. Eso se entiende por estrategia. Pero no solamente hay estrategias en el proceso penal, sino también existe estratagema, ¿no? Los cuales vienen a ser una finta, un engaño, ¿no? Para que justamente yo pueda obstaculizar a mi adversario, ¿no? En eso consiste. Existen diferentes tipos de estrategias, ¿no? En el proceso penal, pero las estrategias no emergen desde el proceso penal, emergen de otras disciplinas, porque esto viene desde el aspecto bélico, si se quiere decir. Una de ellas, por ejemplo, podría mencionar, dentro de las tantas que hay, está la teoría del juego, ¿no? Está la estrategia de Winston Churchill, está la estrategia de Lofer, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor Nometiano. Les traslado la misma pregunta al profesor David Farfán Surcaguamán. Profesor, ¿qué deberíamos entender por estrategias en la litigación oral? Gracias. Considero que el derecho es un sistema tan grande donde los abogados son estrategas. Es como un juego de ajedrez. Entonces, los abogados tienen que desarrollar estrategias para que salgan airosos dentro de este proceso. Pero si eres un abogado penalista, inclusive ahí tienes que hilar mucho más fino y tienes que ser más sutil en las estrategias que utilizas. Entonces, cuando hablamos de estrategias de litigación dentro del contexto penal, estamos hablando de cómo tú, abogado, conocedor de la norma, conocedor de la ley, puedes utilizar de mejor manera las herramientas legales que te da el Estado peruano, porque estamos hablando de el desarrollo correcto del abogado, porque justamente lo que comentó el profesor Javier de las estratagemas o de las falsas estrategias son situaciones en las que los abogados con una formación adecuada no deben incurrir. ¿Por qué? Porque estarían menoscabando la profesión y estarían menoscabando su capacidad. Pero si eres un abogado y quieres desarrollar de manera airosa tu proceso, entonces tienes que desarrollar estrategias adecuadas. Dentro de este término estrategias podemos englobar ciertos pasos, caminos que me van a permitir a mí ir a un proceso, en este contexto un proceso penal, y yo salir airoso de ese proceso penal. Porque lo que buscamos es justamente eso, es lograr de manera efectiva la solución para el cliente y que este cliente logre estar satisfecho con lo que nosotros le proponemos como abogados dentro del desarrollo de nuestra estrategia. Es por eso que siempre se dice que los abogados no pueden ir a improvisar, porque eso se nota rápidamente. Cuando un abogado sale e improvisa, pues no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no tiene un plan, no tiene una estrategia, no ha edificado un desarrollo adecuado para lograr un objetivo determinado. Entonces simplemente va, hace horas, se para, se sienta, deja que pase el tiempo y al final el resultado es cualquiera menos el resultado esperado, porque la estrategia tiene un fin y en este sentido, como abogados, ¿cuál es el fin? Es lograr el objetivo adecuado para nuestro cliente o para nuestro proceso. Gracias, profesor David Farfán. Igualmente, tenemos al profesor Fernando Ramos, quien desde su perspectiva de la expresión corporal teatral y desde su opinión nos dirá, profesor Fernando, qué es lo que usted nos diría que se debe entender por estrategias de la litigación oral. Un día en una de las clases en la Universidad Federico Villarreal entró el profesor Nava y él decía, somos contadores de historias. La historia es la estrategia. En la estrategia está la historia. Es una unidad. Lo que nosotros armamos es un sistema que tiene componentes, como lo dice el profesor David, ¿no? Motivación, ¿no? Que ustedes son lo que le llaman el lema. Diseño es toda la estructura de lo que yo veo en tiempo y espacio. Ritmo, el tener conciencia a quién tenemos al frente, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no?
Y esa es la dinámica, y ritmo es cómo somos conscientes de que estamos dentro de un sistema y formamos parte de ese sistema. Y algo más, el abogado litigante, ¿qué tan consciente es que es el eje del sistema? Entonces, si buscáramos una definición de estrategias, en términos visuales inclusive, remitámonos a La Última Cena de Leonardo da Vinci. Si tú te pones a observar esa obra de arte desde este criterio de que en la historia está la estrategia, está todo. Inclusive aún no existiendo la palabra, porque ustedes utilizan las 3 acciones. Acción en la palabra, la acción física a través de los gestos y la acción mental, ¿no? Lo que yo puedo darme cuenta es cuáles son las intenciones del oponente, porque yo también puedo engañar durante el accionar. O sea, es acción, ¿no? La historia está en la estrategia y la estrategia es la historia, y es un sistema. Muchas gracias, profesor Fernando. Bien, tenemos también una intervención de la doctora Ivette Maris por el Facebook Live, quien coincide también con lo que dicen los doctores. El abogado debe ir preparado a litigar, dice la doctora Ivette Maris. Bien, muchas gracias, doctora. Paso a la tercera pregunta que deseo plantearles, que es básicamente, las estrategias de litigación oral, en un pensamiento general, se ve enfocado a la teoría del caso, específicamente a la exposición de la teoría del caso en el juicio oral. Sin embargo, yo les pregunto lo siguiente, ¿se aplica también a lo largo del proceso o es que las estrategias de litigación oral solo se ve enfocado a la teoría del caso y por ende en el juicio oral? Doctor Javier Mometiano, por favor, les doy la... Bueno, ahí habría 2 puntos de vista, ¿no? Una discusión que es netamente jurídica, yo hasta jurídica penal diría, y otra discusión que es extrajurídica, ¿no? Podré empezar con la extrajurídica. Dije que había diferentes tipos de estrategias, ¿no? Hay una estrategia inclusive de violencia, ¿no? O sea, de lo más remoto. Hay una estrategia de las 10 plagas, ¿no? Hecha por Moisés, que se le llama la vuelta de tuerca, que va avanzando poco a poco la amenaza. Yo creo que eso se puede aplicar en un sistema virtual si empezamos primero con un acoso y luego terminamos utilizando un delito informático como es el hacker, o sea, es decir, tratar y buscar de quebrar una audiencia, ¿no? También podemos emplear la estrategia de Napoleón y pensar que somos unos genios para poder destruir la estrategia del contrincante. Pero para eso Napoleón dice que el genio tiene que saber interpretar las cosas. Si yo sé interpretar las cosas, obviamente que voy a conseguir ese mundo, ¿no? Tan amplio que yo pude percibir. A eso se le llama estrategia, ¿no? A un plan. Por eso es que uno de los detractores de Napoleón, que era Clausewitz, sostenía que no hay que ser genio para que uno pueda tratar de destruir la teoría del caso de otro, ¿no? Sino basta tener un buen plan, como lo dijo el profesor David. Pero para tener un buen plan, primero hay que saber la naturaleza del enemigo. En este caso, nuestro enemigo es virtual, porque si yo no he conocido o no, o mejor dicho, no conozco con quién me voy a enfrentar, no sé físicamente quién es esa persona. Segundo, hay que saber cuáles son las exigencias de la guerra. Y ahí hay que aplicar este tema virtual. Las exigencias de la guerra justamente se da en que el abogado tiene que conocer de informática y saber de esto, porque si no maneja el sistema virtual se va a ver en graves problemas. Y otra cosa que lo que señala Clausewitz es que tiene que estar tanto vivo como despierto. Yo me imagino en este tiempo de pandemia, quién está vivo y quién está despierto, ¿no? Yo conversando muchas veces con el profesor Fernando Ramos, él me ha dicho, tenemos el factor miedo, ¿no? Miedo que está latente, y que esto hace de alguna u otra manera que nos paralicemos. Solamente para terminar, en el aspecto jurídico penal, ¿no? Porque ese es el aspecto extrajurídico, en el aspecto jurídico penal hay una discusión, ¿no? Si planteamos las estrategias desde el comienzo o solamente desde la audiencia.
Bueno, en realidad yo considero que esto debe ser desde el comienzo, porque la construcción de la teoría del caso se da desde el comienzo. Las estrategias tienen que darse desde el comienzo. Pero hay otro problema también. ¿Cuál es el problema? Que dicen que para plantear una teoría del caso tengo que tener pruebas, y las pruebas nacen a partir del juzgamiento y no nacen a partir de la investigación preparatoria y menos de la etapa intermedia. Entonces, esa es una discusión. Pero yo digo, si a una persona se le va a poner al penal por un tema de prisión preventiva, y eso es materia de tanto una investigación preparatoria y una etapa intermedia, yo sí considero que las estrategias deberían aplicarse desde que inicia el proceso penal hasta que termine. Muchas gracias, profesor Javier Mometiano. Le traslado la misma pregunta al doctor David Farfán. Las estrategias en la litigación penal solamente se entienden en el juicio oral para demostrar la teoría del caso o en todo el desarrollo del proceso penal. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctor David Farfán? Para la respuesta tiene 5 minutos. Gracias. Consideramos dos puntos importantes a tener en consideración aquí. Primero, cuando estamos hablando yendo directamente a la pregunta, si las estrategias se van a corresponder solamente a la etapa del juicio oral o se van a desarrollar durante todo el proceso, porque estamos entendiendo que las estrategias es parte o sería en sí el planteamiento de la teoría del caso. Y entendemos, de acuerdo a lo que viene la pregunta, que la teoría del caso se va a plantear antes del juicio oral. Y yo coincido con lo que mencionó el doctor Javier Mometiano. ¿Por qué? Cuando hablamos de la teoría del caso, estamos hablando de ese mapa general que me va a permitir a mí como abogado desarrollar una defensa eficaz con mi patrocinado. Estamos hablando de abogado litigante. Y si yo soy fiscal, desarrollar pues una acusación solvente en el proceso. Entonces, esta teoría del caso, a mi entender, no se va a plantear antes de iniciado el juicio oral. Lo que sí se puede hacer es definimos nuestra teoría del caso antes del juicio oral, pero la planteamos desde el inicio. ¿Por qué la plantearíamos desde el inicio? Cuando viene en la posición de un abogado litigante, cuando viene un ciudadano a solicitar la asesoría del abogado. Entonces se sienta el ciudadano y te cuenta el problema, ¿no? Te cuenta lo que está sucediendo, cuál es el caso. Y conversa, le hace las preguntas respectivas, se va el ciudadano. Tú te sientas y desde ese momento tú ya estás planteando la teoría del caso. La estás planteando, no la estás definiendo, la estás planteando. Estás viendo los hechos, que son los elementos fácticos. A ver, ¿qué es lo que me dijo el ciudadano? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Estás planteando el elemento jurídico. Estás haciendo la asunción de estos hechos en algún tipo penal de nuestra legislación. Entonces, estás cumpliendo el segundo elemento, que es el elemento jurídico. Estás cumpliendo el elemento probatorio, porque el ciudadano que vino a hacerle la consulta te dijo, mira, yo tengo de pruebas este video, tengo esta declaración, tengo este testigo. Entonces, ya estás ordenando tus elementos probatorios. Desde el inicio planteas tu teoría del caso. Pero esta teoría del caso en el desarrollo del proceso se va a ir adecuando. Y ya antes del juicio oral tú ya tienes que tener definida, que es distinto a plantearla, tienes que tener definida la teoría del caso. ¿Por qué? Porque ya tuviste toda una etapa de investigación preparatoria donde se han presentado todos los elementos probatorios, donde se ha verificado las diferentes situaciones del proceso, has tenido una etapa intermedia donde la fiscalía mostró los elementos de prueba, tú mostraste los elementos de prueba, se han limpiado el proceso de los vicios que puedan existir, se han aceptado, se han convalidado medios probatorios y ya tienes todos esos elementos para entrar a juicio. Y ahí sí, cuando entras a juicio, tú tienes que tener definido tu teoría del caso y por ende definido tu estrategia. Pero, a mi entender, la estrategia inicia desde el principio y no solamente en la etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la etapa de juicio oral no vas a ir a probar, sino ya tienes definido todos los elementos,
pero eso no es el inicio de la estrategia, es el perfeccionamiento de la estrategia o la continuación de la misma. Muchas gracias, profesor David Farfán. Traslado la misma duda, la misma pregunta al profesor Fernando Ramos García. Sí, desea que se la repita, no hay ningún inconveniente. No. Profesor Es la realización de la estrategia. El abogado puede tener una estrategia brillante, puede tener motivación, puede tener diseño, ¿no? Pero durante la ejecución puede echar abajo su estrategia brillante, ¿ah? El abogado no solamente se desenvuelve en términos racionales, no solamente, sino en la ejecución misma. El abogado litigante debe ser muy sensible a las relaciones humanas. Yo supongo que habrá gente que te elabore estrategias brillantes, precisas, pero no tiene, digamos, la competencia suficiente como para poder exponer claramente, y no exponer, sino accionar claramente y con eficacia y con rigor su estrategia. No necesariamente, ¿no? Como así también hay lo contrario, pero todo forma parte, todo es una unidad. El manejo de los papeles, los desplazamientos, las relaciones con los otros intervinientes. Si no maneja esos, no estamos hablando de una unidad. O sea, la estrategia, en la técnica, en la estratagema también está la estrategia. Hasta en el momento cómo agarra la prueba, el documento, está la estrategia, está la totalidad. De lo simple a lo complejo, de lo complejo a lo simple, de lo específico a lo general, de lo general a lo específico. O sea, es la ejecución donde se plasma la estrategia. Muchas gracias, profesor Fernando Ramos. Paso a una cuarta pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de litigación oral que se utilizan actualmente? Si hay algunas estrategias que hayan sido teorizadas, que tienen nombre propio, estrategias de litigación oral que ya son utilizadas frecuentemente con nombre propio, como lo vuelvo a repetir. Mi respuesta va al doctor Javier, mi pregunta va, perdón, al profesor Javier Mometiano. ¿Qué nos podría decir al respecto, profesor Javier? Bueno, ¿cuáles son? Las estrategias, el término estrategia deviene sobre todo del campo bélico, cuando hablamos de estrategias, de tácticas, de todo ello, ¿no? O sea, no le pertenece necesariamente al campo penal, ¿no? Las estrategias siempre han estado ahí. Lo que pasa es que los abogados muchas veces desconocemos ese tipo de estrategias. Yo hablé, por ejemplo, de la estrategia de las 10 plagas que hubo en Egipto. Esa estrategia que se llama la vuelta de tuerca puede ser utilizada por un abogado, ¿no? En un sentido malo, evidentemente, ¿no? O sea, es decir, voy acosando a mi adversario, ¿no? Hasta utilizar, dije, un delito informático, ¿no? Un hacker. También puedo utilizar una guerra jurídica, o sea, es decir, un lawfare. También es otro tipo de estrategia, que generalmente esta estrategia se aplicó antes de la pandemia, ¿no? O sea, es decir, no me interesa a mí si tú sales inocente o sales culpable. La idea es que yo te denuncio, la idea es que te paralizo en tu proceder, tanto en tu actividad económica como física, a través de la prisión preventiva. Es un tipo de estrategia que se ha venido utilizando y sobre todo contra todos los expresidentes y funcionarios públicos a nivel de Latinoamérica. Han sido esto ya denunciado. La pregunta es si en pandemia, ¿no? Porque yo creo que no, nuestro tema se llama en pandemia, ¿no? Porque las preguntas veo que son fuera casi de la pandemia, ¿no? Entonces, la pregunta es en pandemia si se va a aplicar un lawfare. Es muy difícil, creo yo, no es imposible, pero ¿por qué? Porque ahorita los medios de comunicación están más enfocados en el COVID-19 que más propiamente en una guerra jurídica, un lawfare, ¿no? Lo que sí se podría aplicar podría ser una guerra asimétrica, ¿no? Lo cual yo considero que podría ser muy peligroso. Por ejemplo, pongo el caso de que
va a haber audiencias que necesariamente van a tener que ser presenciales, ¿no? Sobre todo si apreciamos que los expedientes son tan voluminosos. Entonces es necesario una audiencia presencial y de repente este mismo abogado lo va a solicitar. Entonces va a requerir de que, yo sé que ahora están haciendo trabajo remoto, pero va a haber excepciones a la regla. Y entonces imaginemos que un abogado pierde los papeles, ¿no? Y comienza a escupir o a toser delante de su adversario. Obviamente que sabe este abogado que va a perder el proceso, pero su objetivo es ir más allá, es contagiar y destruir al oponente, ¿no? O sea, esa estrategia que es malintencionada también se puede utilizar, ¿no? Y otra estrategia que generalmente se aplica y que de un modo, digamos, adecuado, porque hay estrategias que se pueden emplear en un sentido bueno y en un sentido malo, son las que justamente decía el profesor Fernando, las estrategias que tienen que ver con la dramaturgia. O sea, es decir, ¿no? Que yo voy a crear o elaborar mi historia, ¿no? Pero no es una simple historia, porque el problema es que este tema es audiovisual. Entonces, para yo poder transmitir a través de mi lenguaje no verbal, tengo que el abogado, muy aparte de conocer el tema de la dramaturgia, tiene que conocer los aspectos, ¿no? De comunicación audiovisual, o sea, de comunicación social, ser un comunicador social más, porque no va a bastar las técnicas que uno enseña y que generalmente estas son unas técnicas más que tienen que ver con una litigación presencial, no virtual, ¿no? También tenemos otros tipos de estrategias, por ejemplo, tenemos la guerra de guerrillas que se podría hacer. Imagínese usted una emboscada, ¿no? Porque generalmente se aplica en una guerra de guerrillas una emboscada o un acoso. Bueno, en el acoso no me voy a detener porque ya lo dije en relación a otra estrategia anterior, pero la emboscada sí. Imagínese usted que se reúnen virtualmente en la sala, va a empezar esta audiencia, ¿no? Como lo hemos visto en este momento, antes de que nosotros empezáramos con este conversatorio, ¿no? Había una pantalla que nos decía, en breve comenzará. Imagínense usted a un hacker que ingresa y nos puede ver a todos nosotros qué es lo que estamos haciendo previamente al desarrollo del conversatorio. O sea, mejor dicho, al desarrollo de la audiencia propiamente. O sea, ¿qué están conversando los jueces? ¿No? ¿Qué están hablando? Esa es una emboscada informática. Eso se puede hacer, porque una de las partes podría hacerlo, ¿no? A propósito, para destruir a su oponente y decir, miren, los magistrados están adelantando juicio, ¿no? Y de esa forma, evidentemente, hablar de otras estrategias. Por ejemplo, solamente para terminar, quisiera hablar de la estrategia de Winston Churchill, ¿no? Las famosas coaliciones y el ganar tiempo. Si uno habla de ganar tiempo, sí se puede ganar tiempo. Por ejemplo, yo en este momento digo, no los escucho, disculpen ustedes, o tengo una interferencia de internet. Obviamente que el desarrollo de la audiencia no se va a llevar muy bien. De repente yo los estoy escuchando, claramente, pero yo como abogado voy a urdir y voy a decir, no los escucho bien, disculpe, ¿me puede volver a repetir? Mientras tanto voy ganando tiempo para repensar, ¿no? En la respuesta a la pregunta que se me ha formulado, ¿no? Y en cuanto a las coaliciones, obviamente, que las coaliciones son a través de otras instituciones que de repente sí lo va a tener la fiscalía con otras fiscalías a nivel internacional, pero preguntémonos si esta misma coalición lo puede hacer un abogado específicamente o un abogado que compone, ¿no? Un estudio jurídico muy grande. Tal vez en el estudio jurídico muy grande sí, porque puede tener relaciones o vínculos con otros países y en este momento de pandemia le puede pasar la información, así haya dificultades, pero le puede pasar la información. Pero si estamos hablando de un solo abogado, yo lo veo muy difícil. Entonces mi pregunta acá va a ser, ¿no? Si hay igualdad de armas frente a eso. Muchas gracias, profesor. La pregunta que usted ha formulado ha sido para proponerla más adelante. Le traslado la misma pregunta al profesor David Farfán,
pero voy a traer acá un tema a colación muy importante que dijo el profesor Javier Mometiano, que es, por ejemplo, un problema que puede haber de un adelanto de juicio, si se puede presentar un hacker y puede ver ya lo que hace un juez y denunciar pues un adelanto de juicio, con algo que se dio anteriormente, que es, por ejemplo, la filtración, la filtración, por ejemplo, de los correos del doctor César San Martín Castro anteriormente, con respecto a veredicto, a una sentencia que iba a emitir. Una opinión breve respecto a ello, y pues prosigue con la pregunta que son, cuáles son las estrategias que con nombre propio podríamos decir que se conocen en la actualidad y que se pueden aplicar también en tiempos de crisis, como lo mencionó el profesor Javier Mometiano. Adelante, profesor David Farfán. Gracias, estimado Darío. Creo que en la parte final del conversatorio, tal como lo ha planteado el taller Magíster Juris, vamos a aterrizar todo esto a la crisis actual, a la pandemia, al coronavirus, a la videolitigación. Y estamos como observando la litigación tal y como era antes de la crisis, y finalmente vamos a abordar el tema de la crisis y cómo funcionaría las propuestas de solución, ¿no? Me parece perfecto cómo ha planteado el taller la dinámica del desarrollo. Ahora, dentro de las estrategias, vamos, para no repetir lo mencionado por el doctor Javier Mometiano, vamos a mencionar las estrategias clásicas que utilizan los abogados, que utilizamos los abogados para desarrollar nuestra teoría, para plantear, ojo, desde el inicio, para plantear nuestra teoría del caso. Lo primero que hacemos, o lo que se hace, es el famoso FODA, ¿no? El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de uno como abogado, de su cliente y de la parte contraria, ya sea fiscalía, juzgado. ¿Por qué? Porque es importante analizar ese contexto, porque te va a contextualizar y va de acuerdo al resultado, tú vas a poder entender cuántas probabilidades tienes para desarrollar de manera exitosa el proceso y lograr el objetivo que quieres. Porque si no conoces a la fiscalía, si no conoces al juzgado, si no conoces a tu cliente y no lo analizas de esa manera, entonces estarías andando a ciegas, ¿no? Estarías prácticamente yendo a tientas porque no estás adecuando el mapa, no estás haciendo el mapeo necesario para lograr el éxito de tu propósito. Otra estrategia clásica es lo que llamamos el análisis cronológico de hechos. ¿Qué quiere decir? Cuando un cliente te presenta un caso, él te va a narrar el caso tal y como él lo entiende, lo recuerda o lo considera, pero tú no vas a narrar el caso de esa manera al tribunal, porque tú tienes que hacer el análisis de hechos y dentro de ese análisis cronológico tú tienes que separar la importancia de cada hecho, de cada elemento fáctico, porque hay elementos fácticos importantes que tú vas a resaltar en tu narración y hay otros elementos que no van a ser necesarios ni siquiera mencionarlos. Es por eso que siempre se dice que la realidad que te cuenta el cliente o el usuario es distinta a la que se plantea en el tribunal. Con eso no estamos diciendo de que se tiene que inventar o se tiene que mentir. Eso no. Tú tienes que contar la realidad de acuerdo a lo que es relevante para ti. Y también la estrategia del análisis, lo que el profesor Fernando le llama el cajón desastre en teatro, ¿no? Es lo que tú sacas para improvisar en un momento determinado, pero no es que improvises en un momento determinado. Tú tienes que tener tus elementos guardados para ciertas ocasiones. Tú tienes que tener tu cajón desastre ahí reservado para utilizar en el juicio en los momentos que sean necesarios. Que no los puedes llegar a utilizar, también es posible. Otra estrategia es el análisis de jurisprudencial. Cada caso que tiene está acompañado de doctrina, de jurisprudencia, de casaciones, de acuerdos plenarios. Si un abogado se va a presentar a un caso y no ha hecho el análisis jurisprudencial respectivo, entonces simplemente está yendo a ciegas, está yendo a tientas, no está haciendo su trabajo correctamente. Tú tienes un caso determinado, entonces tienes que analizar la doctrina, qué es lo que dice la doctrina sobre ese tema, cuáles son las casaciones que tenemos al respecto, cuáles son los acuerdos plenarios que
van a afectar este proceso y todo eso organizado sistemáticamente nos va a servir ¿en qué? En la argumentación. Cuando nosotros iniciamos un juicio oral, nosotros vamos a hablarle a un juez, no como en el derecho anglosajón, a un tribunal, a un juez que conoce la norma, a un juez que entendemos conoce el derecho. Entonces, si no hacemos ese análisis jurisprudencial que es básico, importante, el juez ¿qué va a pensar? Que simplemente nuestro contenido es vacío, que lo que le estamos planteando al tribunal no tiene mayor peso o relevancia jurídica. Otro análisis o estrategia importante que planteamos es lo que le llama la vista al enemigo, ¿no? El análisis del enemigo que no está dentro de muchos aspectos que planteó el profesor Javier Mometiano, que básicamente consisten en entenderse uno como el enemigo. O sea, cuando hablamos del enemigo no estamos hablando del fiscal, no estamos hablando del juez, no estamos hablando del cliente, sino cuáles son las falencias que tenemos nosotros, porque al final, si no desarrollamos una teoría del caso exitoso, un proceso exitoso, es porque nosotros mismos nos hemos saboteado, porque nosotros mismos nos hemos descuidado en el desarrollo del proceso. Entonces, el análisis del enemigo, que es el análisis del espejo, porque tú eres el principal enemigo en un proceso, si lo dejas de lado, entonces es posible que no te des cuenta de ciertos patrones que existen y que al final te pueden perjudicar grandemente. Muchas gracias, profesor David. Muchas gracias por su intervención. Y le pido también, le hago la misma pregunta, le traslado la misma pregunta al profesor Fernando Ramos García. ¿Qué nos puede decir al respecto? Como vuelvo a repetir, si gusta le puedo repetir la pregunta, no hay inconveniente. ¿Puede repetir la pregunta? Perfecto, profesor Fernando, se la repito. Bien, ¿cuáles son las estrategias que se utilizan actualmente y que existen actualmente en la litigación oral? Ya. En este caso, considerando las circunstancias en que estamos viviendo, ¿no? Hay algo que no se ha mencionado. Vivimos un ambiente de miedo. Recuerden de que el manejo de las emociones es una herramienta muy importante para los que imponen sistemas de tipo totalitario, ¿no? El sistema que estamos viviendo es un sistema perverso, que utiliza las mismas herramientas y las mismas estrategias que utilizan los perversos, los sociópatas. Esa es su naturaleza. La tendencia del sistema, la tendencia es el remover tus emociones. Entonces tú dices, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué estrategia es la más adecuada? Yo diría de que en este caso es para no dejar de que las emociones te ganen, ¿no? Porque el miedo está presente en todo momento y eso hace clave para tus decisiones, es de que no reacciones a las emociones. Eso es un error grandísimo, porque al reaccionar ante las emociones, quien está respondiendo no eres tú, son tus emociones y te van a sacar de las casillas. Lo que tienes que hacer es responder ante este sistema que utiliza las emociones, el miedo principalmente, para poder someterte. Y ahora, si se dan cuenta, no estoy hablando solamente en términos específicos, nacionales, sino de tipo global, lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Recordemos que el abogado litigante, a través de sus estrategias de la ejecución, él puede hacer visible lo invisible, o como también él puede invisibilizar, ¿no?, lo que es evidente. Esa ya es la magia que él tenga durante la ejecución. Insisto, ¿no? No hay una estrategia fija. Lo que hay es un estratega. No hay un terapeuta, no hay una terapia. Hay un terapeuta. En el camino se va acomodando la estrategia que él va arreglando en función de las circunstancias y de la preparación que han tenido los abogados, como lo dice tanto Mometiano como lo dice el profesor David, ¿no? Claro, pero durante la ejecución, por más brillante que sea, si te ganan las emociones, que ya te las han ido sembrando desde antes, los delitos los fabrican,
y lo fabrican a través del miedo. Entonces, antes de que llegues el proceso donde estás con el juez, muchas veces que el juez ya tiene resuelto quién es el culpable, ¿no? Entonces, juega un papel muy importante y cuáles son las estrategias en tiempos de miedo, donde intervienen los medios de comunicación, el hecho de que a los 60 años ya eres anciano, el hecho de que un abogado de 50 años no puede manejar una tecnología que va muy rápido, pero lamentablemente el asunto de los abogados es un asunto humano y la tecnología va más rápido que lo humano. Eso quiere decir de que nuestras estrategias se van adquiriendo ya una naturaleza perversa. Entonces, la estrategia que debemos de tener es no reaccionar, sino responder ante la manipulación que está habiendo. Porque estamos llegando a un momento donde va a haber muchísima arbitrariedad, ¿no? Muchísima inhumanidad. Eso es lo que está mal. O sea, no hay estrategia, hay estratega. Profesor, y también quería preguntarle a usted como experto en oratoria, experto en expresión corporal y teatro, estoy seguro que muchos de los abogados litigantes que nos siguen, nos están viendo ahorita, quisieran saber también cuáles son las estrategias que puede utilizar un abogado para, digamos, controlar ese miedo, para controlar sus emociones al momento de exponer ante un tribunal, para poder controlar su respiración, entre otras estrategias, digamos, de la expresión corporal propiamente dicho. Sí, con respecto a eso, ya lo mencionó el profesor David y el profesor Mometiano. ¿Por qué razón? Porque como lo dijo en unas sesiones anteriores el profesor David, la teoría de caso va a ser lo mismo. El problema va a ser en el cómo, ¿no? Y eso yo creo que ahí va orientada la pregunta de las personas que preguntan, ¿no? Lo que pasa es de que el abogado, como los actores, se mueve dentro del universo de las acciones. Las acciones son movimientos o conjunto de movimientos que tienen un énfasis en el resultado, sea técnicas, sea estrategias, ¿no? El objetivo es el resultado, eso es lo que busca el abogado. Entonces, uno de los problemas que se presenta es que tiene que pensar en términos de acción. Todo lo que se mueve en la sala de audiencias, él debe tener la capacidad de convertirlo en acción. No puede sacar ningún papel, ¿no?, que no tenga nada que ver con el sistema. No puede realizar ningún movimiento que no tenga nada que ver con el sistema. No puede dejarse invadir por emociones que no tengan nada que ver con el sistema. Y si aparecen las emociones, aparecen, pero en forma natural. Entonces, su principal problema que hay en este momento es el problema de adaptabilidad y con qué velocidad se adapta, ¿no? Lo más aproximado para poder enfrentar este problema, que va a ser temporal posiblemente, ¿no?, en un espacio de 1 año y medio o 2 años, es lo que vemos en términos en las calles, cuando tú ves que aparece un policía viejo con un policía joven. Tú le puedes quitar la pistola a un policía joven, un delincuente avesado lo puede hacer, pero a ver, quítale la pistola. Pero a ver, quítale la pistola a un policía de 50 años, imposible que se la quites. Entonces tiene que haber un equilibrio, asociarnos. No puede ser esta acción una acción individual, sino conjunta, frente al problema que tenemos con la tecnología. Muchas gracias, profesor Fernando. De verdad ha sido un gusto escucharlo. Es un gusto siempre escucharlo. Bien, vamos a aterrizar ya de esta manera a lo que es la temática en sí, habiendo dado pues una idea general de lo que son las estrategias en litigación oral. Agradecerle a los tres panelistas en este caso. La pregunta va al respecto. ¿Cuáles son las problemáticas respecto a la litigación oral en tiempo de crisis, en este caso en tiempos de pandemia? O más específicamente, en las audiencias por videoconferencia. Esa es la pregunta, las problemáticas que ustedes encuentran respecto pues, a la litigación que sufre la litigación oral en tiempos de pandemia. Profesor Javier Mometiano, te cedo la palabra para que responda a esta pregunta. Bueno, ya he ido mencionando ya varias dificultades que se pueden presentar, varios problemas, ¿no? Como el acoso informático, como el hacker, tal vez una excepción presencial como la guerra simétrica, ¿no? Inclusive utilizando las 10 plagas, ¿no?
las 10 plagas también, ¿no? Y también el problema de las coaliciones, ¿no? Que dije que había un problema de igualdad de armas, ¿no? A mi entender, las emboscadas que se pueden dar con una guerra de guerrillas que generalmente fue hecha por, digamos, en Vietnam y luego por el Che Guevara. O sea, yo puedo utilizar las estrategias que están en el ámbito militar y llevarlas al ámbito jurídico, ¿no? Yo no soy tanto de la metodología. La metodología para mí es otra cosa, ¿no? O sea, tal vez revisar el expediente, coordinar las apreciaciones con mi patrocinado, ver el cambio de roles. Por ejemplo, el cambio de roles es una metodología, pero esa metodología nace exclusivamente de Napoleón, la metodología del cambio de roles. Por eso que yo digo que las estrategias para mí no están dentro del proceso penal, están fuera del proceso penal. ¿Que las pueden utilizar? Sí. Por ejemplo, hay estrategias en el marketing. Perdón. Hay estrategias, por ejemplo, en lo que es marketing, ¿no? Existen estrategias en marketing y en varias. Por ejemplo, uno de los estrategas grandes que tal vez nos hemos olvidado de hablar acá es El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, ¿no? Que no es otra cosa más que el arte del engaño, ¿no? Y entonces ese arte de engaño se puede aplicar en el proceso penal. Es decir, voy a luchar sin luchar, en otras palabras, ¿no? Y eso va de hilación con la estrategia de Gandhi, obviamente, ¿no? Pero la problemática subsiste. Por ejemplo, yo solamente quiero hacer ver lo que acaba de decir el profesor Fernando Ramos García, ¿no? Él habló de un problema del miedo, lo cual yo comparto. Hay un problema del miedo. Ese problema del miedo lleva a que justamente a que a uno lo paralice. Y esta paralización, que ya es una paralización que forma parte del estrés cotidiano que se ha producido y se ha acentuado, ¿no? Producto de esta pandemia, porque el estrés ya lo teníamos anteriormente. O sea, hoy será elevado al cubo o no sé más de repente, ¿no? Entonces, frente a esto, por ejemplo, hay una estrategia que se conoce como el bucle OODA. ¿Qué significa? O viene de observación. Y la otra O es orientación. Y la D significa decisión. Y la A significa acción. Lo que acaba de hablar el profesor Fernando, acción. Y el bucle es algo constante. Generalmente en el bucle nosotros siempre estamos observando, orientando, tomando decisiones y actuando. Eso es lo que está haciendo un abogado, resolviendo el problema de una manera veloz. O sea, es una estrategia que se utiliza en los combates aéreos. Y esa estrategia lo aplica el abogado defensor, sobre todo cuando estamos hablando de cosas, cuando vienen alegatos, cuando vienen preguntas con velocidades y rapidez. Entonces yo me pregunto, si un abogado no está, digamos, no va al compás de estos nuevos avances tecnológicos, ¿no? Y no tiene un conocimiento siquiera superficial del aspecto de comunicación social, obviamente que va a tener problemas, obviamente que en un comienzo se va a paralizar, después de repente puede reaccionar, pero se va a paralizar. Hay otros que van a seguir paralizando y van a seguir teniendo ese problema. Eso es lo que yo puedo observar como dentro de los tantos problemas, pero recojo el último problema que enfocó el profesor Fernando. Muchas gracias, profesor Javier Mometiano. Le traslado la misma pregunta al profesor David Farfán respecto pues, a las problemáticas de la litigación oral en este tiempo de pandemia. Para responder esa pregunta, creo que lo importante es contextualizarnos. Todo lo que hemos visto hasta ahora es como un recordaris de la litigación penal normal, antes del COVID-19, antes del coronavirus. Y esta litigación oral va a cambiar, porque
tanto el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, ya han sacado sus directivas en las que señalan que se está optando por oralizar y virtualizar todas las audiencias y evitar el contagio o el contacto con las personas al máximo. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿nuestro país está preparado para afrontar esto? Porque una cosa es lo que digan las resoluciones que están en el papel y otra cosa es analizar la realidad. Si analizamos la realidad en macro, el Perú es un país con índices de pobreza altísimos. Estamos hablando que el 2,4% de la población peruana vive con menos de un sol diario por familia, ojo, no por persona. Familias que viven con menos de un sol al día. Estamos hablando que el 20,5% de la población peruana vive con menos de 344 soles mensuales. Familias, ojo, no personas. Menos de 344 soles mensuales, el 20,5% de la población. Estamos hablando que el 64% de los peruanos están en condición de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que esa condición de pobreza global va a incluir también a ¿quiénes? A los abogados, va a incluir también a los profesionales del derecho. Entonces, nosotros podríamos colegir de todas estas cifras estadísticas que no son inventadas por mí, están en la página del INEI, sacadas del último censo del 2017, obviamente no están actualizadas, si las actualizamos creo que ahora es mayor los índices de pobreza y los índices de desigualdad social. Entonces, esto lo llevamos al campo de los abogados. Vamos a tener pues abogados que están también estratificados dentro de esos estratos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener abogados que van a tener pues la tecnología suficiente, van a tener una oficina adecuada, van a contar con una banda ancha de internet de más de 100 megas y van a poder hacer sus defensas de la mejor forma posible, con una buena calidad de imagen, con una buena calidad de audio y sin interferencias y con laptops, computadoras que le puedan servir de apoyo. Pero también vamos a tener abogados que no van a tener una laptop de una última generación, que no tienen banda ancha de internet en su casa, que no tienen un celular de última generación que les permita una imagen adecuada. Entonces, si estamos hablando de virtualizar las audiencias, ¿cómo podemos hacer en un país con tanta diferencia social, con tanta injusticia, con tanta desigualdad? ¿Cómo podemos pretender que todos entren a poder afrontar esto de una manera exitosa? Entonces, obviamente, no va a ser así. Ahora, muchos de los que nos están viendo ahorita en vivo, que están compartiendo el video, se preguntarán, pero, profesor, nosotros estamos viendo las audiencias de cesación de prisión preventiva, las audiencias que salen en la televisión, por ejemplo, de Keiko Fujimori, de Susana Villarán, de los árbitros. Hemos visto las audiencias y esas han sido virtuales y los abogados se han conectado de su casa. Obviamente no se han conectado de su casa. Los que sabemos cómo se han desarrollado las audiencias, sabemos que estas audiencias se han desarrollado por computadoras controladas por el Poder Judicial y por el INPE. Pero son excepciones estas audiencias. ¿Por qué? Porque esos juzgados tienen la tecnología adecuada para establecer esto. Pero a ver, vamos a pedirle pues que en Huancavelica, que en Apurímac, que en Huánuco, en determinados sitios del Perú, determinadas cortes distritales traten de aplicar las audiencias virtuales. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Que en la realidad se va a confrontar con la buena intención. Entonces, es importante hacer un análisis no solamente de lo que podría ser las audiencias virtuales, sino del contexto de nuestro país, de la realidad social de nuestro país, porque esa realidad social va a incluir a todos los actores, va a incluir a las partes, va a incluir a los abogados. Y si no vemos esto, obviamente, cuando se desarrolle el proceso de las audiencias virtuales, vamos a ver que no van a poder establecerse las audiencias virtuales, que van a haber una serie de vicios
procesales vicios constitucionales que van a terminar más adelante con procesos de nulidad por vulneración a derechos fundamentales, al debido proceso, a la legítima defensa, y que generamos en nuestro país más carga procesal y más caos. Muchísimas gracias, profesor David Farfán. Bien, también traslado, y estas problemáticas también se van a recoger para, pues, postularlas finalmente. Traslado la misma propuesta al doctor Fernando para preguntarle respecto a este tema, las problemáticas que usted considera que hay respecto a las, bueno, a la litigación oral en este contexto social, que es la pandemia. O sea, estamos hablando, acá yo te hago una pregunta, estamos hablando ya de alternativas. De problemáticas respecto a la Claro, o sea, la problemática de que estamos en tiempo de COVID, que tenemos el obstáculo de los medios de comunicación, lo virtual, toda la tecnología, Exactamente. nos va a llevar de todas maneras a alternativas, ¿no? O sea, me estoy adelantando a la última pregunta realmente, pero lo que yo veo es de que, sí, lo que yo veo es de que hemos descuidado, hemos puesto la palabra COVID como el eje de todo, pero detrás de ese COVID hay algo que atenta contra a las alternativas, ¿no? Y es la palabra miedo. Es la palabra miedo. Mire, si hablamos de alternativas, te lo voy a decir a ti específicamente, a ti, a todo el grupo que estamos viendo esto, de que ya hemos estado enfrentando. Es justamente el contacto con el arte. El arte tiene una ventaja con respecto a donde ustedes se desenvuelven. Nos adelantamos a los tiempos. Ya en las aulas de la universidad, ya hemos estado audiencias en términos virtuales. Ustedes ya han participado en los concursos, ustedes ya han viajado. O sea, la alternativa ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque frente al miedo nosotros tenemos solamente 3 posibilidades. El miedo te paraliza, que va a ser lo que muchos abogados y muchos estudiantes van a cometer ese error de permitir paralizarse. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes esperar de que te suceda una audiencia para que recién experimentar. Ustedes ya lo estaban probando ya. O sea, no permitas que el miedo te paralice. El otro va a ser el que huyas. Va a haber muchos estudiantes que van a abandonar la carrera posiblemente, o muchos van a tirar la toalla, ¿no? Ustedes y nosotros con el profesor Mometiano y David ya enfrentábamos la situación. O sea, la situación de miedo en que estamos viviendo, ya hace que con los pocos elementos, esto yo participo solamente desde mi celular que tengo, que no es de última generación, sino es lo más anticuado que pueda haber, pero funciona. Esto quiere decir que la situación en que estamos, la alternativa está en que te equivoques. El mercado te coloca como que eres débil si es que tú te equivocas. No, al contrario, equivóquense lo más que puedan. Este tipo de que ya es acción, es justamente una alternativa. La cuestión sería cómo colocamos otros temas. ¿Quién es el abogado litigante? ¿Qué es un abogado litigante en estos momentos? ¿No? ¿Cómo hacemos para poder nosotros, las sesiones, el laboratorio que hemos hecho en el grupo, en las aulas de clase? Ustedes son testigos de todo lo que se ha avanzado en la Universidad de Villarreal con respecto a la gente, cómo estaba atento con las sesiones que hacíamos en las clases del profesor Mometiano. O sea, el miedo tiene una cosa. Lo más discrepante con el miedo es la creatividad. Y lo que estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo y lo que estamos haciendo ya hace años en esto de los concursos, es resiliencia. O sea, si nosotros dejamos que el miedo nos gane, estamos cerrando la puerta a la creatividad. Y la creatividad no necesitamos, entre comillas, por supuesto, de las mejores de las tecnologías. No, eso nace desde el impulso que nosotros tengamos, ¿no? Ya estamos aplicando. El problema es de que tenemos que hacerlo con mucha velocidad, la mayor cantidad de veces, ¿no? Porque va a ser la única manera, ¿no? No va a haber otra manera. O sea, frente al miedo, la creatividad.
frente al miedo, el equivocarse permanentemente. Frente al miedo, no decir, ¿sabe qué? No tenemos la tecnología, pobrecito, no podemos hacer. No, no, eso no es el pretexto. Mira, el hecho de que ustedes nos inviten, a mí personalmente, que no soy abogado, me da muchísimas ideas. Inmediatamente yo voy a hablar con otros alumnos de teatro y vamos a hablar sobre las obras de teatro a través de este medio, de estos medios, ¿no? De esta tecnología elemental, precaria, lo que ustedes digan, ¿no? Pero ya lo están haciendo. No estamos hablando en términos futuros, ¿no? Estamos hablando desde el presente y hacia el futuro. Ven. Muchas gracias, profesor Fernando Ramos. Bien, hemos escuchado diversas problemáticas que nos traen a colación tanto el doctor Javier Mometiano, el doctor David Farfán y el doctor Fernando Ramos. Ante eso, este conversatorio no solamente trata sobre problemáticas y sobre lo que es la litigación oral en respecto a la enseñanza, sino también sobre aportes, tratar de aportar a la sociedad conforme digamos, a la participación de estos panelistas que nos traen tanto desde la práctica de diversas perspectivas de la litigación oral, toda su experiencia y conocimiento al respecto. Yo le voy a trasladar la pregunta, pero no tanto como pregunta, sino qué opinión tiene respecto el profesor Javier Mometiano a los qué aportes o soluciones puede tener al respecto, teniendo en cuenta los problemas que ha traído tanto su persona respecto a las estrategias y a la imposibilidad de acceder a ellas debido al miedo que tiene el litigante, debido al miedo que tienen los operadores jurídicos, los funcionarios, y también le hago traslado la problemática que nos planteó el profesor David Farfán de toda su exposición respecto a la realidad social del Perú, a la imposibilidad de muchos abogados, a la imposibilidad de muchas cortes de acceder pues, a estas herramientas tecnológicas avanzadas que básicamente es una discriminación. Y también le hago traslado pues, la propuesta del profesor Fernando Ramos, muy importante respecto al miedo que tiene pues, el litigante, ¿no? Tanto de expresarse, que el miedo que ya venía desde mucho antes y se va acentuando ahora que se da en estos tiempos de crisis. Profesor Javier Mometiano, le doy la palabra para que pueda exponernos algunas soluciones que pueda plantear respecto a estas problemáticas que nos han planteado sus coetáneos. A ver, bueno, con respecto a lo que señaló el profesor Fernando Ramos, ya lo dije, ¿no? Creo que una posible solución frente a la paralización y al miedo es dos cosas. Uno, a apreciar la estrategia de Clausewitz, conociendo las exigencias del área. O sea, es decir, ¿no? Sabiendo informática y sabiendo superficialmente, aunque sea, porque este es un tiempo que nos obliga prácticamente a los abogados a aprender cuestiones de comunicación social y cómo llegar a través de este medio, ¿no? A una sala virtual, ¿no? Y el otro es el miedo que dijo el profesor Fernando Ramos García, que también lo respondí a través del bucle OODA, ¿no? Entonces yo creo que de esa forma podemos solucionar ese aspecto. Con respecto a lo que dijo el profesor David, me parece muy interesante, David Farfán, Caguamán, me parece muy interesante porque es una realidad. O sea, tenemos un grupo de colegas, ¿no? que antes de la pandemia ya la estaba pasando muy mal, ¿no? O sea, ya habían problemas con abogados, ¿no? Con abogados litigantes que solamente viven de litigio. Imagínese usted, o sea, solamente vivir de litigio. Yo me pregunto ahora qué estarán haciendo nuestros colegas, cómo estarán sobreviviendo, ¿no? Creo que es una situación bien angustiante, ¿no? ¿Y qué se le va a pedir sobre eso? Tener un buen celular, tener una buena, un buen monitor, una buena computadora, etcétera, etcétera. O sea, eso es bien preocupante. A mí me parece muy bien esta problemática que ha aportado, ¿no? Profesor David Farfán, ¿no? Y que es una realidad. Como si tenemos un problema con el bono nomás. O sea, no hay que darles el bono a todos, el bono familiar a todos. Preguntémonos, ¿no llegaron las canastas a todos? O sea, ahora mi pregunta es, ¿ahora interesa repartir celulares a todos? Bueno, lo que importa ahorita es la comida,
¿no? Para ser sinceros, es la comida. Es la única manera de sobrevivir. Y no, yo espero que la cosa no siga más adelante porque la cuarentena nos va a llevar a un tema peor de la recesión. Pero en cuanto a yo quisiera decir, ¿no? Una problemática más. Y que es mi preocupación porque lo dijo, digamos, el profesor David de una manera muy tangencial que me parece también muy interesante. El problema del derecho a la defensa. O sea, ¿qué pasa con esta garantía de carácter constitucional? Me pregunto, en tiempos de COVID, de pandemia, ¿el abogado va a poder conferenciar con su patrocinado que está en calidad de reo en cárcel? Que esté como reo libre, magnífico, pero reo en cárcel, creo que ahí veo algo muy hondo. ¿Qué, lo va a sacar del penal? No lo puede sacar del penal, porque en este momento hay un tema de que estamos hablando de un foco de infección, creo que ya todos lo conocemos eso. Otra cosa también que quería cortar como problemática y luego dar mi sugerencia es, ¿qué va a pasar con aquellos que no puedan acceder a estas audiencias virtuales? Mi pregunta es, todos los que estamos presentes acá virtualmente, claro está, ¿no? ¿Vamos a poder acceder a las audiencias virtuales? La plataforma del Poder Judicial tiene la capacidad de que todos podamos ver las audiencias virtuales, y no estoy hablando de las audiencias que están en el canal 551 de Movistar que se ve en lo del Poder Judicial. No, estamos hablando de las audiencias virtuales. ¿Todos van a poder ver? No. Pregunta, ¿qué pasa con el principio de publicidad? ¿Qué pasa con el principio de publicidad? ¿Qué? ¿Y los escritos que presenten? ¿Quién lo va a firmar? Sí, ¿se van a escanear o van a tener firma digital? Mi pregunta. Tenemos una ley de firma digital y todos los abogados tenemos firmas digitales. Creo que también esa es otra problemática que también se tiene que resolver. Yo creo que si hay temas, y aquí va mi sugerencia, ya he dicho algunas soluciones, ¿no? Con respecto a algunos temas que se plantearon. Y hay un problema que trastoca, ¿no? Principios de carácter constitucional, sobre todo, y también procesales, evidentemente. No nos va a quedar otra alternativa que tratar de hacerlo presencialmente posible, pero eso sí, tomando todas las medidas necesarias del caso de bioseguridad, porque no va a haber otra alternativa, ¿no? Ahora, eso tiene que ir a la par de lo que diga el MINSA y otras instituciones que tengan que ver con el tema de los protocolos, porque también hay que ser honestos, los protocolos no han funcionado, ¿no? Y han muerto colegas y funcionarios del Poder Judicial, trabajadores del Poder Judicial, lo cual es muy lamentable, ¿no? Pero estamos hablando de principios constitucionales, o en todo caso se hace un suspenso, o en todo caso lo hacen presencial, como digo, con las excepciones del caso, ¿no? Y las demás audiencias serán virtuales. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto que ahora hay es entre comillas. Porque los expedientes, los magistrados se los están llevando a sus casas. Ahora, pregúntese usted se lleva el expediente que es un papel. En ese papel puede estar el COVID. Tranquilamente, y puede contagiar a su familia. Así viene trabajando el Poder Judicial. No es que alguien escanee y alguien se lo lleve, porque eso es una labor titánica sobre la labor que ya tiene el Poder Judicial. Esa sería mi sugerencia. Muchísimas gracias, profesor Javier Mometiano. Le también traslado la misma pregunta al profesor David Farfán. Gracias, Darío. Primero, creo que no comparto lo que menciona el profesor Fernando. No se trata de miedo. No es que la gente deje de hacer cosas por miedo. Si no tienes para llevarte un pan a la boca, si no tienes para alimentar a tu familia, vas a gastar 5.000 soles en una buena laptop, vas a gastar 3.000 soles en un buen celular, vas a pagar 280 soles mensuales para tener una buena banda ancha de internet. Obviamente que no. Entonces no se trata de miedo.
No se trata que el miedo te paralice y no puedes generar el cambio. Se trata de estructura social, se trata de realidad. La gente vive, bien lo mencionó Javier, la gente, los abogados litigantes, existen abogados litigantes porque tienen muy buenos procesos y perfecto, les va muy bien, pero existe gran cantidad de profesionales, gran cantidad de abogados, abogados que ingresan todos los años de las facultades de Derecho, que tienen que pasar un tiempo para que puedan entrar a trabajar a una institución pública o lograr ser practicante en un estudio de abogados y luego empezar a hacer una carrera de litigación. Entonces es un mundo muy complicado y muy difícil. Muchos abogados que no tenían ingresos, que 1 o 2 casos les podría ayudar para mantener mensualmente el alimento, las necesidades básicas de su familia. Entonces, ¿cómo estarán ahora que no podemos litigar, que no se pueden desarrollar procesos? Entonces, no es una situación de miedo, es una situación de realidad, es una situación económica en la que si tienes una u otra, tienes que escoger pues por una necesidad básica. ¿Cuál es una necesidad básica? Alimento, vestido, pagar la luz, pagar el agua, comprar el gas. Y no vas a estar gastando en otro tipo de necesidades que serían indispensables para que tengas una transmisión adecuada de una audiencia virtual. Pero ahí está la realidad que se impone frente a lo ideal y lo que es real. Ahora, ¿tenemos soluciones? Sí tenemos soluciones. ¿El Estado peruano está haciendo algo? Sí está haciendo algo. Entonces, yo, dentro de las propuestas de solución que voy a rescatar de todo lo que se está haciendo, considero 5 puntos importantes. Primero, rescatar el sistema de refirma de la RENIEC. Muy bien ha mencionado el doctor Javier Mometiano que tenemos la ley 27269, esa ley de la firma digital y de los certificados digitales. Este refirma que estaba solamente estipulado para las transacciones comerciales, la RENIEC ya desde hace más de 15 días lo está estableciendo está ampliando para distintos aspectos. Uno de ellos es el aspecto judicial. Entonces, este tema de la firma digital, ¿es una solución? Sí es una solución. Todos los ciudadanos nos podemos inscribir, todos los ciudadanos se pueden inscribir, registrarse, sacar su código de verificación y tener una firma digital valedera que tiene que ser aceptada legalmente por todas las instituciones del país. ¿Qué quiere decir? Es una firma no repudiable. Tú no puedes decir esto no vale. ¿Por qué? Porque el proceso de la firma digital y la autentificación hace que sea válida. Entonces, un punto a favor para este tema de las audiencias virtuales es el trabajo que está haciendo la RENIEC con el sistema de refirma. Segundo punto importante es el famoso expediente judicial electrónico. El Poder Judicial durante bastante años ya ha tratado de ingresar el expediente judicial electrónico. ¿Y ese expediente judicial electrónico está funcionando? Sí. Solamente a nivel nacional funciona en 5 cortes del Perú. Nada más. A nivel nacional es poquísimo, es poquísimo. Ocupa menos del 1% de los procesos judiciales a nivel nacional. Pero, ¿qué es el expediente judicial electrónico? Todos los expedientes judiciales se encuentran sistematizados, escaneados y se pueden trabajar sin ningún problema, virtualizarlos sin ningún problema en la realidad actual del COVID, porque esto se empezó a trabajar mucho antes de esta pandemia o crisis sanitaria. ¿Es una solución? Sí. Entonces, ese expediente judicial electrónico no tiene que ser una excepción, sino tiene que ser una regla. A partir de ahora, obviamente, porque no podemos tratar de retrotraer y esperar porque se digitalicen todos los expedientes. Eso es una labor que no se podría realizar, como lo mencionó el profesor Javier. O sea, si el Poder Judicial no puede avanzar sus audiencias, tiene una carga procesal excesiva y se colapsa, tú le vas a decir, digitalízame los expedientes. No hay forma. No hay forma de que eso sea realidad. Pero sí se puede, a partir de ahora, empezar a utilizar el expediente judicial electrónico con todos los nuevos procesos. Como hay en los juzgados comerciales en la ciudad de Lima. Ahí todos los expedientes son digitalizados, ¿no? Y maneja su expediente virtual. Entonces, otra salida es el expediente judicial electrónico.
Otra salida es que se habilite realmente la mesa de partes electrónica del Poder Judicial. ¿Cuántos de los abogados que están viendo o que van a ver este video después de que se compartan en distintas plataformas utilizan el expediente judicial electrónico? Poquísimos. ¿Cuántos utilizan la mesa de parte electrónica? Poquísimos. ¿Cuántos tienen habilitados sus casillas electrónicas? Eso sí, quizás la mayoría, porque es una exigencia ya de hace bastante tiempo, una exigencia procesal. Entonces, tenemos que utilizar la mesa de partes electrónica. ¿El Poder Judicial está haciendo algo a raíz del COVID-19? Sí está haciendo algo. Distintas cortes, ya estamos en más de 54 cortes a nivel nacional que están habilitando las mesas de partes electrónicas para que con esta firma digital tú puedas ingresar documentos valederos a la mesa de partes electrónica. Entonces, ya empieza a funcionar esta virtualización de los procesos judiciales. Otro punto importante dentro de estos 5 puntos que menciono es la capacitación. Se tiene que capacitar a jueces, fiscales, abogados. Eventos como los que se está realizando, y por eso felicito al taller Magister Juris de la Universidad Federico Villarreal. Estos eventos son importantes porque se está generando debate, se hace conversación, se ve las posibilidades, los caminos que están ahí desarrollándose y de acuerdo a eso se aporta. Y eso es valedero. La capacitación es sumamente importante. Jueces que aprendan a manejar la tecnología, que no se puedan perder dentro de una audiencia virtual si pasa algo. Fiscales igual, abogados igual. Abogados que puedan conectarse. Es como para esa transmisión hemos tenido que ensayar previamente. ¿Para qué? Para que la conexión sea adecuada, para verificar todos esos elementos que son importantes, que permiten que fluya la conversación o la disertación. Entonces, otro punto importante es la capacitación. Y eso se está dando, sí, se está dando. Otro punto importante es el área de apoyo técnico. ¿Qué quiere decir? Tanto Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio de Justicia tienen que crear áreas de apoyo técnico especializadas. Y en estas áreas de apoyo técnico no solamente pueden brindar como cabinas judiciales donde los abogados que no tengan recursos puedan ingresar y trabajar en esas cabinas judiciales y hacer las audiencias virtuales, sino que presten asistencia continua durante todos estos procesos. Estas son algunas ideas que son aportes y que podrían hacer que esta virtualización de los procesos judiciales sea real y sea eficiente. Gracias, profesor David Farfán. Profesor Fernando, le cedo a usted la palabra. Profesor Fernando, ¿nos escucha? Creo que tiene algún problema pequeño respecto a su conexión. Profesor Fernando. Bien, hasta que el problema... Mire, el chiste. Sí, profesor, ya se le escucha perfectamente. Hasta que se solucione... ya. Bien, existe, real. Las condiciones... Hasta que se establezca la imagen del profesor, vamos a continuar con la réplica con el profesor Javier Mometiano, respecto a la temática del miedo y la estructura social. No sé si quiere decir algo al respecto el profesor Javier Mometiano, para posteriormente a ello pasar a responder un par de preguntas que nos han postulado vía Facebook Live. Doctor Javier Mometiano, con la réplica, por sea breve, un espacio de 1 minuto. Ya, bueno, con respecto, lo dije, ¿no? Con respecto al miedo, a mí me parece que el miedo es por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, de ahí viene el miedo. El miedo te paraliza, ¿no? El profesor David dijo que no compartía esa idea, ¿no? Yo lo que estoy sosteniendo es que se puede superar ese miedo, ¿no? Ese miedo, ¿cómo lo podemos superar? Evidentemente, ¿no? Utilizando técnicas de, por ejemplo, la técnica del anclaje, ¿no? La técnica del anclaje que es utilizada no con un contexto penal, sino fuera de lo penal, ¿no? Para justamente evitar el pánico escénico, que muy bien conoce eso el profesor Fernando, ¿no? Que mal haría yo en explicarlo, pero él lo conoce más que yo. Entonces,
Va a haber técnicas de superación del miedo, pero yo lo que voy como estrategia es lo siguiente. Lo que sucede es que en este contexto de miedo, ¿no? Donde hay esta situación que paraliza a los abogados, no solamente abogados, sino a cualquier persona común, ¿no? Hace que las personas no se sometan a las exigencias con las cuales se viene produciendo esta situación. O sea, es decir, hay una dejadez, ¿no? Y el sistema judicial ha optado por hacer el tema virtual. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho primero? Primero ha capacitado, ¿no?, a todos los funcionarios, asistentes del Poder Judicial para que obviamente utilicen la plataforma respectiva. Pero me pregunto, ¿hay alguna, y seguro también los fiscales, ¿no?, y los procuradores, etcétera, ¿y hay alguna capacitación para los abogados defensores? No. O sea, cada quien baila con su pañuelo. Tú ve cómo te vas a capacitar, ¿no? Entonces, a mí no me parece eso justo. También, si hablaríamos dentro del tema de igualdad de armas, no sería lo correcto. Pero ya habíamos ingresado a una era digital, también se dice entre comillas. Y si ya habíamos ingresado a esa era digital, es lógico pensar de que todos ya deberíamos tener un conocimiento de un ámbito virtual, cosa que no es así. Porque yo, con la experiencia que tengo y años de docencia, no solamente lo he visto en el tema de la litigación, sino también en el tema docente, ¿no? Hay profesores que ya tienen 70 años, 60 años, ¿no?, que verdaderamente ya no van al compás del tema virtual. Entonces, o mejor dicho, ya ni siquiera utilizan, ¿no? O no utilizan, perdón, la computadora, 30 segundos, ¿no? profesor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Es una problemática que yo veo. Y frente a eso, no pueden quedarse paralizados. Tienen que esforzarse por Bien, vencer ese miedo. muchas gracias, profesor. Ahora, aclaró el tema, volvemos con el profesor Fernando Ramos. Disculpe, Sí. profesor, hemos pasado por el tema de su conexión. ¿Cuál respecto a los posibles soluciones respecto a la realización en este tiempo de pandemia? ¿Cuál es lo que nos puede decir al respecto? Bien, recalco lo del miedo. El miedo existe. Y frente al miedo, lo único que nos queda es ejercer la creatividad. Está correcto todo lo que dice el doctor Davy, ¿no? Es bien optimista, pero en términos operativos, ¿funciona? Eso habría que verlo en la práctica y habría muchas veces que corregirlo, agregarlo, descartarlo, pero solamente la dimensión o el Tenemos, cine, el de comunicación. tenemos un problema de conexión respecto al profesor Fernando Ramos. Por ende, creo que hasta que nuevamente se solucione el tema de su conexión, vamos a pasar a una pregunta del panel, perdón, en que nos han realizado en Facebook Live, para no dejar un espacio vacío. Ya vamos a volver nuevamente después con el profesor Fernando, y también digamos que ya ha pasado el tiempo respectivo para poder finalizar este conversatorio. Sin duda alguna no vamos a terminar sin irnos con una pregunta que viene por parte de el abogado William Rey, que nos pregunta, excelente perspectiva, doctores, ¿qué opinan sobre la posibilidad de que el Colegio de Abogados otorgue un fondo a sus miembros? Si el CAL otorga laptops o celulares para litigar vía web, ¿estarían de acuerdo? Le cedo la palabra en primer lugar al profesor David Farfán y posteriormente al profesor Javier Mometiano. Profesor, Bueno, sí. Primero David, ¿no? Creo. sí, al profesor David primero y luego al profesor Mometiano. Gracias, Darío. Justamente lo que estábamos conversando es esto. El profesor Fernando tiene problemas ahorita de conexión. Entonces,
eso puede pasar en las audiencias reales. Entonces, cuando hablamos de que acá hay un tema, es real. El tema de la tecnología que encuentras, la banda ancha de Internet, para que tu conexión sea fluida, la calidad de tu imagen, la calidad del audio. Entonces, el profesor Fernando no se ha retirado de la exposición por miedo. El profesor no tiene miedo, es un excelente maestro de teatro. Él quiere seguir exponiendo, pero no puede seguir exponiendo porque la tecnología no lo permite. No puede seguir exponiendo porque no tiene las herramientas necesarias para seguir exponiendo. Entonces, David, eso puede pasar con muchos de nuestros colegas abogados. Perdona que te interrumpa, solamente brevemente. Esto, por ejemplo, alguien lo entendería como un caso de estratagema, ¿no? O sea, es decir, un engaño, un artificio, ¿para qué? Para, digamos, para utilizar ese tiempo en repensar las ideas y comenzarte a refutar a ti, ¿no? Pues se podría pensar también eso. Claro. Pero en este caso, obviamente, se puede percibir que tiene un problema de conexión. Entonces, estas cosas evidentemente van a pasar como lo has podido tú percibir. Claro, entonces ahí tenemos una realidad. La pregunta que hace nuestro, a ver, ¿dónde está? Willy Owen, la pregunta que hace es importantísima, ¿no? Él plantea si es que el Colegio de Abogados otorgaría pues laptops y celulares a los abogados, obviamente que lo requieran, que lo necesiten. ¿Sería una propuesta interesante? Claro que sí, sería una opción viable. No lo creo, no tan viable. Tendríamos que hacer una selección porque, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Lima estamos hablando que hay más de, creo, entre 90.000 o 100.000 colegiados, ¿no? Entonces, tendríamos que de ese grupo inmenso seleccionar pues a los abogados que están en mayor vulnerabilidad y de una forma de apoyo otorgarles pues el Colegio de Abogados una herramienta tecnológica, ya sea una laptop o un celular, adecuado para que puedan hacer sus transmisiones en vivo. Pero no solamente necesitamos la laptop o el celular, también necesitamos la línea de Internet. Internet en tu oficina. No muchos abogados cuentan con una oficina, menos del 30% de abogados tienen una oficina propia. Y en tu casa a veces tienes el internet básico familiar que compartes con internet, cable, teléfono. Entonces ahí tendríamos que ver todos esos factores. Pero obviamente no hay que ser pesimistas, sino hay que tratar de afrontar esto con el mejor ánimo y con aportes así como los que ha hecho Will O. Perfectos, excelentes aportes. Igualmente le traslado la misma pregunta al profesor Javier Mometiano. Profesor, respecto a la pregunta también, brevedad, por favor, para seguir con algunas otras que nos han formulado. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos los colegios profesionales deberían apoyar a sus agremiados, ¿no? Y lo que he podido yo notar, más bien salen una cantidad de requisitos para poder obtener un subsidio durante este aislamiento social que tenemos por COVID. Yo lo que veo más bien son trabas. Y donde más énfasis ponen es en ayudar al abogado que tiene carga familiar, o sea, que tiene hijos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con aquel abogado, sobre todo, que recién está empezando a litigar y se ha quedado sin trabajo? No puede ayudar a sus padres. No tiene hijos, pero no puede ayudar a sus padres. Entonces, mi pregunta sería, lo que plantea sería magnífico, pero yo me pregunto, o sea, si para otorgar un subsidio ponen tantos requisitos, será también varios requisitos seguro que pondrán los colegios profesionales, ¿no? Porque esto seguro va a ser, también pueden alcanzarlo todos los colegios profesionales, tantos requisitos para acceder de repente a estas laptops, a estos celulares, etcétera. Yo lo que veo es trabas, ¿no? Muchas trabas, ¿no? Muchas trabas. Muchas gracias, profesor. Nos pregunta el compañero Renato Zulca Bedregal. Dice, buenas noches, profesores. ¿Ustedes creen que la estrategia
tiene un papel imperante en el desarrollo y ejercicio de todas las carreras profesionales o existen excepciones? Para esta pregunta, le otorgo un minuto al doctor Davy y posteriormente al profesor Javier Mometiano. Claro que sí. La estrategia nosotros no solamente lo vamos a usar en los procesos penales, civiles, no solo lo vamos a usar como abogados. Creo que en cualquier carrera profesional, hasta en el desarrollo de tu vida, debes utilizar estrategias. Para entablar una relación adecuada con tu pareja, debes utilizar estrategias. Para llevar una adecuada relación con tu familia, debes utilizar estrategias con la sociedad, con la vida. Entonces, yo considero que las estrategias las tenemos que aplicar en todos los ámbitos de la vida y en todas las profesiones. Profesor Mometiano. Bueno, comparto, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que acaba de decir David, pero lo ha dicho de una manera muy sutil, ¿no? Parece que tiene a alguien frente y no lo quiere decir de verdad, ¿no? Se llaman estrategias de seducción o enamoramiento, ¿no? Esa es la verdadera estrategia, ¿no? Entonces, estas estrategias también están en el campo bélico, también existen en el campo bélico, también existen en el marketing. O sea, están en todos lados. No son patrimonio del derecho penal. Se aplican para todo campo, para todo campo. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta que es la del compañero George Díaz Quispe. Nos pregunta, bueno, la pregunta era dirigida al profesor Fernando, pero sin embargo trae a colación a este tema. ¿Cómo afectará la audiencia virtual en aquellos abogados o fiscales que no tengan una buena oratoria o que se dediquen a solamente leer en una audiencia? ¿Qué alternativas podría recomendar para fortalecer esa falencia? Mi pregunta va para el profesor Javier Mometiano y posteriormente el profesor David Parfán, por el espacio de un minuto, doctores. Profesor Javier. Bueno, sí, por lo que en algo conozco el tema del lenguaje no verbal, yo diría, ¿no? En principio, ¿no? En principio diría lo siguiente. Si en una audiencia de carácter presencial todo el mundo lee, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque estamos hablando de procesos que son complejos. O sea, son temas de anticorrupción, donde el abogado, así sea un genio o una persona muy capaz, evidentemente, si no tiene las ayudas de las diapositivas o las ayudas de los documentos, evidentemente se le va a pasar información. Entonces es necesario apoyarse con esos instrumentos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con el caso de un proceso simple? Yo he visto abogados que cuentan la historia, la oralizan, o sea, no leen, pero la gran mayoría de nosotros, ¿no? Solemos apoyarnos en los documentos y comenzamos a leer. Ahora, obviamente, ¿no? Yo creo que no nos va a sorprender, sobre todo, ver en estas audiencias virtuales casi lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo leyendo, ¿no? Y es más fácil aún, porque digamos, esta audiencia tiene un límite audiovisual, un recuadro, ¿no? Y en ese recuadro no me va a poder permitir más allá ver si el abogado está utilizando un papel, hasta si el abogado de repente está con chor, ¿no? Está con chor el abogado y está con sus sandalias y solamente se ha puesto su saco y su corbata, ¿no? No sé si eso será una falta de respeto o no, porque eso no se va a ver evidentemente, ¿no? Pero queda criterio, yo considero, sobre todo, no tanto del lenguaje no verbal, sino más que todo del conocimiento del aparato o medio de comunicación social. Porque si una persona tiene un conocimiento, ¿no? En este caso al abogado, va a tener que tener un conocimiento, aunque sea superfluo, de lo que es un medio de comunicación social y cómo el medio de comunicación social transmite, ¿no? El mensaje por el cual quiere hacer llegar, ¿no? A las otras personas que son las receptoras de esto. Yo creo que ahí va a versar sobre todo en la capacidad de comunicación por este medio audiovisual. Profesor Davy, al respecto. Gracias, Darío. Voy a ser breve porque Javier ya ha quitado mi tiempo. El tema acá es puntual. Tu abogado
si vas a una audiencia y no estás preparado, obviamente que no vas a saber qué hacer, obviamente que vas a tener miedo, obviamente que vas a estar en una situación de desventaja total. Yo creo que para evitar estas situaciones, lo básico es que tienes tú como profesional ser ético. Estás defendiendo a una persona. En tus manos está la libertad, la propiedad, la vida de un ser humano. Entonces, tienes que hacer lo mejor posible para que esa defensa sea eficaz y obtener el mejor resultado posible. Muchas gracias, profesor David. Evidentemente, este tema es de una para una gran discusión. Lo que haremos con el taller, a manera pues de aportar de alguna manera al sistema procesal, al sistema penal en general, es transcribir las soluciones, los aportes que se han dado pues en este conversatorio por parte de ustedes tres. Lo que quiero preguntarles, ya para terminar, quisiera que ustedes nos den unas reflexiones finales respecto a esta temática, y respecto a esta temática que son las estrategias, pues en tiempos de pandemia, ¿no? Por un comentario breve, unas reflexiones finales, para ya finalizar este conversatorio. Profesor David, le doy la palabra, y después al profesor Javier Ometiano. Primero, para terminar, agradecer al taller Magister Juris por esta amable invitación. No termina acá, esa es la primera parte. Tenemos mañana y pasado mañana también a las 7 de la noche. Agradecer a toda la gente que se ha conectado. Gracias por compartir el video, gracias por transmitir la información y hacer que llegue a más personas. Agradecer particularmente también a Televisión Solar, Canal 19, en cable, en la ciudad de Abancay, en la ciudad de Apurímac, que está retransmitiendo esta transmisión de Magister Juris y lo está botando en su señal de cable y en su señal abierta a todo Apurímac. Agradecerles a ellos por hacer que la información se difunda, y estamos en un momento muy difícil para todos los peruanos. Todos vemos a diario lo que sucede, las noticias, lo que está pasando. Es un momento muy difícil. La gente, en muchos casos, salen no porque quieran salir, sino porque no tienen otra alternativa. Viven del día a día y eso les obliga. Obviamente hay un grupo de sinvergüenzas que salen por salir, que lamentablemente existe todo eso en la sociedad, pero a todos los peruanos conscientes, a todos los peruanos que están luchando día a día por tratar de hacer algo distinto y salir de esta crisis, es decirles que continuemos, que vamos a salir adelante y que al final nuestro país va a salir airoso de todo esto. Muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias al taller. Muchas gracias, profesor David Farfán, muchas gracias. Profesor Javier Ometiano, usted tiene la palabra. Bueno, en principio decir que no me acaparé el tiempo de nadie, porque ya que no estaba Fernando, entonces utilicé su tiempo, ¿no? Y es más, me hicieron la pregunta de Fernando, así es que yo he contestado y utilicé el tiempo de él, y por eso es que no ha acaparado ningún tiempo, ¿no? Solamente decir que las estrategias, ¿no?, están en relación con todos los campos del saber, ¿no? Y considero que no se deben lesionar ni o vulnerar principios de carácter constitucional o procesal, ¿no?, por un tema de carácter virtual, ¿no? Por otro lado, bueno, dar mi saludo, ¿no? Quiero aprovechar en dar mi saludo y mis condolencias a la familia del distinguido, ¿no?, maestro Felipe Villavicencio Terreros, ¿no?, un gran jurista. Y por último, agradecer al taller Magister Juris, ¿no?, de la Universidad Nacional Federico Villarreal por hacer posible este conversatorio del día de hoy, ¿no?, que el día de mañana, Dios mediante, ¿no?, nos veremos. Gracias. Muchas gracias, profesor. En vista de que tenemos un problema con el audio del profesor Fernando y también su video, pues vamos a dar por concluida este primer conversatorio respecto a las estrategias de litigación penal. Vuelvo a repetir, en la página se va a publicar la transcripción de esta
de este conversatorio, puesto de que estas palabras no van a quedar en en el mero momento, sino que va a trascender respecto a ello y van a poder leerlo en cualquier momento. El día de hoy vamos a tener el conversatorio con el mismo panel especializado, el profesor Javier Mometiano, el profesor David Farfán y el profesor Ramos García, van a hablar del tema de la teoría del caso y los alegatos en un contexto de pandemia. Vuelvo y reitero mis agradecimientos a todos los participantes por estar pendientes. Mañana también a las 7 de la noche vamos a estar transmitiendo en vivo y también mediante Zoom. Les agradezco también a los profesores Javier Rometiano, David Farfán y Fernando Ramos por haber aceptado apoyarnos y también aportar de esta manera al sistema penal procesal, en realidad por parte de la academia. Muchas gracias a todos. Con esto damos por concluido el primer conversatorio sobre litigación penal en tiempos de pandemia. Muchas gracias y buenas noches.